da igual. El control para que la droga no entre en nuestro país es un objetivo prioritario. Bueno, pues este programa ha querido saber cómo se realiza ese control. Un equipo de Tras la Pista ha estado en el aeropuerto de Barajas para ver cómo hacen ese trabajo la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Y el resultado es este. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el primer aeropuerto español en el número de pasajeros y es en el control de aduanas donde la Guardia Civil ha realizado grandes aprehensiones de droga que intenta entrar en nuestro país de las formas más ingeniosas. Todo el año pasado cogimos alrededor de 32 kilos de cocaína, venían en un envío de flores, de claveles, allí ocultas. Hay muchísimas cosas, sobre todo muy curioso el tema de fauna, ¿no? Había una mafia que se dedicaba a traer pájaros exóticos de México y el año pasado cogimos 4 maletas Samsonite y llenas de angulas vivas. Realizan un control exhaustivo de las mercancías y equipajes que comienza antes de que podamos verlo, con nuestras maletas a pie de pista. Pues vamos a mirar un vuelo que viene de Caracas o Santo Domingo, cualquiera de los dos, que son los vuelos calientes que solemos mirar con el perro, y todas las maletas que vienen destino Madrid-Barajas. Es un perro que detecta drogas, entonces lo que hace es arañar o morder la maleta para buscar el premio que le solemos dar nosotros. Está especializado en hachís, cocaína, heroína y marihuana. Por lo menos por nuestra parte no hay nada. A ver si los compañeros dentro pueden revisar alguna maleta de equipaje de mano y acabar con la misión cumplida, que es lo que intentamos. ¡Vámonos! Cuando las maletas llegan a manos de los pasajeros, comienza el siguiente control, el de los agentes. Fíjense en la mujer de amarillo que intenta zafarse del control aduanero. Finalmente vuelve a la puerta de salida y le paran los agentes. Hola, hemos parado una pasajera. En el interior se podía ver en el escáner que podía portar algún tipo de labor del tabaco. Lleva entre 50 y 60 cartones de tabaco, a pesar de que el máximo permitido es solo uno. ¿No lo sabía usted? Justo cuando hemos parado al pasajero, mi compañera ha parado a otro y misma dinámica. ¿Caballero? Sí. Sabes que no puedes traer tanto tabaco, ¿verdad? Como que traes. Es una infracción a la ley de contrabando, entonces se le retirará el tabaco que pasará a su destrucción, se le hará un acta de infracción. Digamos que el margen de beneficio que tienen les permite jugar con las posibilidades, con el riesgo de que se cojan. En total, 30 cartones. Pero no solo controlan el equipaje de los pasajeros que llegan a Barajas, también los de salida. En este caso, los agentes han detectado que este señor del traje azul que iba a viajar a Dubái lleva escondida una gran cantidad de dinero. Se le ha encontrado dentro del equipaje de mano 25.000 euros en el interior de pañales. O sea, venían ocultos totalmente. Estos son los pañales y estos los 25.000 euros que se encontraban en el interior. Tenía otros 2 equipajes facturados. Hemos hablado con la compañía aérea para que nos los diera. Y en el interior de esos equipajes han encontrado ocultos también dentro de zapatillas 2 fajos distintos de 10.000 euros cada uno. En total se ha hecho una acta de intervención de moneda de 46.000 euros. A partir de 10.000 euros es obligatorio hacer una declaración en el momento en el que se salga de España. Entonces se está produciendo un movimiento de capitales no acorde con la legislación. Es una guerra lo que tenemos con ellos. Siempre la carrera del ratón y el gato. ¿No? ¿Quién gana? Yo espero que nosotros. Siempre vamos un poquito por delante de ellos. Gran trabajo de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil cerrando la puerta al narcotráfico y al contrabando en nuestro país. Este es solo un incidente más, gravísimo, pero uno más de los últimos que se han producido en Algeciras y que se han relacionado con los narcotraficantes de la zona. Unos narcos que cada vez están más presentes y se hacen más fuertes en el sur de la península. Vamos a verlo, incluso plantan cara a las autoridades. Organizados en cooperativas, con la misma estructura de los cárteles colombianos, se agrupan entre ellos para enfrentarse a las fuerzas y defender sus alijos.
Embestidas por tierra y mar. Así se protegen los narcos. Por carretera, siempre con 2 todoterrenos. Uno por delante, abriendo paso, no duda en embestir a la Guardia Civil para que continúe su camino el coche que va detrás, en el que lleva la mercancía. Y, por supuesto, siempre armados, con armas de fuego. Ajustes de cuentas habituales en plena calle ante menores y ciudadanos que nada tienen que ver con todo esto. Los vecinos sienten pavor a encontrarse con un tiroteo. Pavor, miedo algunos. Otros han decidido unirse a los narcos. El motivo, una salida. Estamos hablando de una de las zonas con más paro de España. Los jóvenes ven en el narcotráfico una forma de ganar dinero rápido y sin necesitar formación alguna. Apoyan a los narcos y se enfrentan a los agentes que persiguen y decomisan la droga. Muchísima tensión, David, en esa zona de Algeciras. Siempre que está introducido en alguna localidad el tema del narcotráfico ya es peligroso por todo lo que ocurre y lo que conlleva el tema de las drogas. En este caso, Pera, en Algeciras parece que se está yendo de las manos porque empieza a haber ya una infraestructura jerarquizada, una organización que empieza a ser muy peligroso, claro. Tú, David, lo has explicado muy bien. Yo creo que a las autoridades españolas se les ha ido a la mano. Quizás no ha habido la reacción que debía a tiempo, aunque yo creo que el ministro se ha dado cuenta, no en estos días y a raíz de esta mala noticia del fallecimiento de este niño, se ha dado cuenta tiempo atrás y ha reaccionado y yo creo que están reforzando lo que no es normal, lo que está pasando en esa zona de España y no es de ahora, ya lleva pasando muchos meses y estamos al límite. O sea, esto se puede convertir en la nueva Colombia. Ha dicho el ministro Juan Ignacio Zoido que vamos a declarar la guerra al narcotráfico. Benito, ¿esto es así? Menos mal. No, el ministro no se ha enterado. Yo en contra de lo que dice, pero el ministro todavía no se ha enterado. Y no se ha enterado por lo que comentábamos ayer. Es decir, si no reconocemos que tenemos un problema, es muy difícil abordar ese problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Bueno, el ministro ayer lo decía en unas declaraciones después de la muerte de este niño, que esta lancha nada tenía que ver con el narcotráfico. Oiga, ¿cómo que no? Yo he hablado con los compañeros de Algeciras y de la línea y claro que tiene que ver con el narcotráfico. Es verdad que en ese momento no llegaba ningún alijo de droga, pero estaba preparada pues para alijar o para ir a por ella o para traerla. Es decir, que sí tenía que ver con el narcotráfico. La lancha es de las que se utilizan, ¿no? Para el traslado de claramente. ¿no? Seguimos sin reconocer el problema. Para la logística. Para la logística, es una lancha que se utiliza para la logística, para llevar gasolina o comida, porque hay que tener en cuenta que las verdaderas lanchas que transportan la droga muchas veces tienen que estar varadas en el mar durante 3 o 4 días por las inclemencias del mar. Y entonces, si están allí varadas 3 o 4 días, tienen que tener alguna logística que les lleven gasolina, que les lleven comida para suministrar. Bueno, más que gasolina, y esta lancha que no tiene las medidas que tienen las que transportan droga, esta lancha se utilizaba para la logística, pero vamos. Sí, pero para el narcotráfico, sin ninguna duda. Tenían antecedentes por narcotráfico los tripulantes de esa embarcación. El piloto mañana pasa a disposición judicial. El copiloto ha sido puesto en libertad, sin cargos creo además, porque es el que impide la huida al piloto una vez que arrolla y que hace el abordaje a la otra embarcación y que mata al niño, intenta huir, el copiloto le llega a pegar un puñetazo y todo para que no huyera. A mí lo que me llega de la investigación es que había una discusión entre las dos barcas, o de barca a barca, ¿no? En la que, por lo visto, el padre de la víctima estaba afeándole la conducta a estos señores que se sentían absolutamente los reyes del mar, ¿no? Haciendo y deshaciendo lo que querían con maniobras verdaderamente peligrosas. Como esto era así, la insolencia y la impunidad con la que se manejan se lo permite, acabaron embistiéndole con esa narcolancha supuesta a la otra y produciendo esta víctima, con lo cual podría ser hasta un asesinato. Es decir, a mí me parece que es una cosa vergonzante y que es muestra de lo que está ocurriendo. Claro, habrá que investigar, porque efectivamente a lo mejor no ha sido un accidente, a lo mejor ha sido algo... No habla ni nombre, algo más, había cosas detrás. Que un accidente. Se lo vamos a preguntar ahora a quien nos está escuchando, que es Antonio Olivencia, coordinador de Campo de Gibraltar del Sindicato Unificado de Policía. Antonio, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabemos exactamente qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ese accidente o no? ¿Por qué la muerte del pequeño? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ahora mismo la información que tenemos básicamente es la que habéis contado, es decir, se enfrascan en una discusión el padre del niño con con el piloto y con el otro de la lancha y bueno, al parecer estos se alejaron y volvieron para investirlo. Esa es lo único que tenemos por ahora de información. Yo supongo que con la investigación que está haciendo la UDEF descubrirán cuál es la causa exacta de este investimiento. Pero de momento entonces parece que se descarta el accidente. Es decir, parece que fue adrede, que
arrollan. Efectivamente, accidente vamos, estamos descartados que accidente no ha sido. Además, una zona con 2 embarcaciones pequeñas es muy difícil el accidente, no es de recibo. Además, relacionado, Antonio, con el narcotráfico, entonces, la barca o la embarcación que arrolla y que aborda a la otra embarcación, el piloto y el copiloto, ¿están relacionados con el narcotráfico? Pues, a ver, la lancha es de las que se utilizan para lijar o para, como ha dicho, para infraestructura, ¿no? Evidentemente tenían antecedentes por narcotráfico, pero realmente no se sabe todavía lo que estaban haciendo por la zona, si estaban probando o mirando zonas para lijar, exactamente no se sabe, pero que tiene relación con narcotráfico, evidente. ¿Y el padre del niño? ¿El padre del niño también está vinculado al narcotráfico? Bueno, el padre del niño, se está investigando, se sabe que tiene alguna, no relación directa, pero que sí pudiera haber tenido en el pasado algún tema contra la salud pública, pero en este caso parece que no ha sido el inciso para que le invistiese. Porque no se conocían, ¿no? Los que arrollan y el padre del niño no se conocían. A mí me han dado información de que sí se conocían. En cuenta que Algeciras, aunque parece grande, pero es pequeño, y más en el mundo delincuencial, más pequeño todavía, ¿no? Se conoce todo. Entonces, relación, no se sabe si de amistad o laboral. O si tuvieran cuentas pendientes. Efectivamente, no se descarta, pero tampoco se puede decir que fuese, pues eso, un ajuste o algo, ¿no? No se puede decir, pero tampoco se puede descartar. Este es un hecho concreto muy dramático, muy trágico, pero de un problema más grande que está sucediendo en el campo de Gibraltar, ¿no? Es decir, algo está sucediendo, hay una infraestructura ahí muy organizada, jerarquizada, se está apareciendo ya un cártel casi como los de Colombia, por ejemplo, ¿no? Sí, Algeciras se está convirtiendo en un polvorín, evidentemente contagiado de lo que está sucediendo en la línea, ¿vale? Que desgraciadamente está teniendo un problema enorme con muchas bandas organizadas que se están asentando en el campo de Gibraltar, y evidentemente pues muy jerarquizada, pero ya no es como era antaño con el contrabando de tabaco. Ya estamos hablando de unas bandas organizadas de muy gran tamaño, como bien hemos visto, con la cantidad de kilos que están moviendo, y además se están encontrando con la impunidad, con total impunidad. Se están encontrando con que no tenemos medios humanos, y eso ellos lo saben y aprovechan, evidentemente. Además de que tampoco ayudan las leyes que tenemos, y la aplicación de las leyes por los jueces tampoco ayuda mucho. Es que hay que recordar también lo que hablábamos ayer: 40 personas agreden a 9 guardias civiles cuando están fuera de servicio. Es decir, hay muchísima tensión entre policía, guardia civil y los vecinos de Algeciras y los narcos, ¿no? Correcto, esto es algo que en Algeciras no se veía mucho, pero como te he dicho, se está contagiando. Y efectivamente lo sucedido con la Guardia Civil, que ha sido vergonzoso, ¿vale? Era un linchamiento en toda regla por el hecho de ser guardias civiles. En contra de lo que el señor ministro ha estado diciendo, que no tenía nada que ver con la condición de guardia civil. Pues no, sí tiene que ver con la condición de guardia civil, porque además fueron reconocidos unos 50-100 metros antes de llegar al lugar por unos individuos que fueron dando el agua, como se suele decir. Es decir, que los primeros enfrentamientos que tuvieron ya sabían que eran guardias civiles. ¿Cuál es la solución? El ministro ha dicho: vamos a declarar la guerra al narcotráfico. ¿Esa es la solución? ¿Una guerra entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los narcotraficantes, o hay otro tipo de soluciones? Bueno, a ver, para una guerra hace falta ejércitos, y nosotros no tenemos personal para una guerra. Entonces, si el ministro quiere declarar la guerra al narcotráfico, lo primero que tiene que hacer es dotar de efectivos personales y materiales al campo de Gibraltar.
cosa que le estamos pidiendo por activa y por pasiva, ya no solamente nosotros como organización sindical, sino las asociaciones vecinales, asociaciones contra la droga, que además nos hemos unido en una gran plataforma para decir basta ya y pedirle soluciones. Pero bueno, no sé, parece que el ministro pues no quiere oír lo que le pedimos, quiere hacer oídos sordos al problema que tiene Campo de Gibraltar, que además es un gran problema. Pero, pues, en fin, no sé cómo quiere que se lo pidamos. Pues ojalá que se tomen medidas y que sean lo antes posible para que no vaya más ese problema tan grande que está en el sur de España. Antonio Olivencia, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Teresa. Bueno, pues que efectivamente es lo que falta, no es declarar la guerra ni tantas palabras, sino lo que hace falta son buenas y verdaderas voluntades. Yo llevé un caso y es verdad que es vergonzoso cómo está la situación allí. O sea, cómo se queja la Guardia Civil, no da abasto, ni la policía, es que no pueden dar... Están acorralados. Están acorralados. Entonces esta gente, bueno, es una especie de impunidad que es que llevan años así, o sea que cada vez se está haciendo más grande porque acampan a sus anchas los narcotraficantes y aquí en este país es que parece que tiene que haber muertos para que suceda algo. Pues mira, precisamente, tiene que haber muertos para que suceda algo. Hoy ha comparecido el ministro, entre otras cosas, ya no solo por la agresión brutal de las 40 personas a los guardias civiles, también evidentemente por el trágico suceso de ayer, donde un niño de 9 años pierde la vida arrollado por una semirrígida, una embarcación de los narcos. Ayer una testigo de todo lo que ocurrió ha contado esto. Así fue como empezó lo que acabó luego en una tragedia. Y ya 2 embarcaciones, ¿vale? Yo me he asomado porque, claro, que yo estaba ahí en el paso con el niño, mi madre y todo, y ahora se estaban peleando los de las embarcaciones, discutiendo de boca, ¿vale? Ha cogido el de la goma y se ha dado la huerta y la ha pasado por lo alto, ¿vale? Es que así, así. Ha cogido de la huerta, ha cogido carrerilla y la ha pasado la goma por lo alto y ha matado niños. Tú no sabes la que hay allí formada. Yo como que me he venido ya para acá. Cuerpo de niños que le han llevado la embarcación esta blanca, la patrullera. Es que ha sido, vamos, impresionante. Me parece, vamos a decir, yo no sé dónde vamos a llegar. Nos lo decía antes Antonio Olivencia. Parece ser que se conocían. El padre del niño y el piloto y copiloto de la otra embarcación se conocían. Ahora acabamos de escuchar esta testigo presencial donde dicen que efectivamente hubo una discusión previa. Y te lo acabo de explicar la gente que ha entrado por teléfono, que Algeciras es pequeño, es como un pueblecito y se conocen, y casi todo Algeciras depende de los narcotraficantes porque ahí hay mucho paro y claro, pues es muy tentador las cantidades de las cifras que mueven. Lo que pasa es que ahí hay enfrentamientos e intereses por marcar ya el terreno de los capos que han llegado de Colombia y claramente cuando sucedió este hecho, que quizás por la tensión, por la misión que estuvieran cumpliendo de si era llevarle gasolina, que no suelen usar gasolina normal y corriente de los coches, usan queroseno, para que encima las barcas sean más rápidas. No sé por qué... Es el combustible de los aviones, ¿no? Claro, el combustible de los aviones. Ahí pasó algo que se pusieron muy nerviosos y cuando intentó huir, el otro le paró porque hay unos intereses mayores que es la droga. Y la droga hay un jefe que está todo coordinado y ahí no se da un paso sin que el jefe diga sí o no. Entonces, antes que se pudiese escapar y la policía tuviese que localizarlo, podían caer mucha gente y muchos intereses que tiene. Con el desenlace terrible, el niño muerto porque acababa de ser impactado con el impacto brutal de esa lancha, el padre intentó de alguna forma autolesionarse con un destornillador. Un policía que estuvo allí, ya una vez que habían pasado los hechos, contaba cómo el padre, no sé si autolesionándose o queriéndose quitar incluso la vida por lo que había ocurrido. Vamos a escucharlo. El padre, cuando ha visto, por lo visto, que el niño ha fallecido, ha cogido un destornillador y se ha pegado una puñalada. Y está en la playa medio listo, también, por lo visto. Terrible, ¿eh? Terrible porque es una discusión entre el padre y las otras dos personas, ya sea por droga o por lo que sea, que acaba al final pues con la muerte del pequeño. Sí, 2 cosas. Cargo de conciencia. Dice, espera, me imagino cargo de conciencia porque sabe que él es el culpable de lo que ha pasado. La paradoja de todo esto es que la narcolancha esta había sido requisada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y había salido esa misma tarde con el dueño. Es decir, la Guardia Civil hace un control en el mar, ve a 3 individuos con la narcolancha, le pide la documentación y resulta que ninguno de los 3 llevaba carnet de conducir las motoras o esas lanchas y tal. Y entonces el Servicio Marítimo la requisa. Y un día antes, o sea, la mañana antes de que sucedan los hechos estos, el dueño, es decir, el que luego empotra la lancha contra el otro, es decir, llega el dueño y retira la narcolancha y se la lleva. Eso, un dato que a mí me sorprende. Y luego el otro dato es que el padre del niño
según fuentes que yo he consultado, y siempre con la máxima precaución, es decir, en su día o en estos momentos está muy ligado al narcotráfico. Es un lugarteniente de un tal Messi, de ahí que quizás, es un ciudadano marroquí, de ahí quizás autolesionarse, que domina porque todo el siente narcotráfico en el campo de Gibraltar y tal. Entonces, claro, la discusión, hay dos versiones, unas que dicen que fue por una tontería de que estaban haciendo unas maniobras ahí, que estaban levantando olas y que estaban molestando. O también puede ser una discusión por motivos de narcotráfico. Eso es lo que de todas formas, a ver, ¿de qué va a servir que prohíban las narcolanchas? Porque como tú bien dices, las están decomisando, requisando, sacan a subasta pública este tipo y las vuelven a recuperar. Porque es que o la roban. Eso es lo que destruir, o se tienen que destruir. Aún así, la policía sigue actuando y la Guardia Civil también. De hecho, muy cerquita de donde les estamos contando, un poquito más arriba, en Huelva, la Guardia Civil ha incautado en alta mar más de 2.336 kilos de hachís. La droga iba a ser introducida en las costas de Huelva. En la operación han sido detenidos 4 personas, 4 hombres. El operativo se inició tras tener conocimiento de la investigación de una embarcación semirrígida, pues como las que estamos hablando, de estas rápidas, muy veloces, que habitualmente son usadas para el narcotráfico, que se dirigía a la costa. Con todo ese cargamento de hachís, cuando ve a la Guardia Civil que van tras ellos intentan huir. ¿Qué es lo que hacen? Lo de siempre, tiran el hachís, la droga, la tiran al mar. En esta ocasión, además de ser detenidas esas 4 personas, la Guardia Civil también consigue recuperar la droga. Estamos viendo precisamente imágenes de esa operación y cómo están recuperando los Ellos los a esas semirrígidas que tú dices le llaman gomas. Sí, efectivamente, porque es que lo parecen. Bueno, el caso es que la circunstancia nos está demostrando que la guerra contra el narcotráfico hace ya tiempo que se inició y que lo que hay que hacer ahora es recuperar la ofensiva, porque aquí lo que se ha hecho es que se ha perdido la iniciativa en la lucha contra el narcotráfico, que se está apoderando de una parte del país. Hay informes, perdona, solo apuntar un poco. Hay informes de la DEA que ya avisaban el año pasado y muchos años anteriores de que la zona del Estrecho y en concreto el puerto de Algeciras se había convertido en una zona de especial corrupción para narcotráficos, de que la habían es la puerta de Europa ahora mismo. Hay informes que llegan al Servicio de Información de la Guardia Civil, de estos me constan esos informes, en el que ya se avisa del problema tan grave que es el narcotráfico en el puerto. De hecho, hace unos días se incautaron 9 toneladas de cocaína y se detuvo a un guardia civil del puerto del servicio fiscal por estar implicado en esa trama. Es penoso. Es decir, que el problema del narcotráfico, al margen ya de las bandas organizadas, que es muy duro, también es ya el grado de corrupción en que haya podido... El grado de corrupción que están comprando. Aquí la de Paco Pérez Avellán, que seguramente entre por el campo de Gibraltar, donde sabemos que hay un problema importante, es una entrada a Europa de mucha de la droga que entra en nuestro país. Y ahora parece ser que hay una guerra abierta entre policías y narcos. Y además fíjense en esta frase, dicen, si quieren guerra, guerra tendrán. Eso lo ha asegurado un traficante de hachís en Algeciras después de que el ministro de Interior ordenara el envío de más efectivos policiales para hacer frente al narcotráfico. Me gustaría que vieran estas imágenes que nos han llegado esta tarde. Ahí lo están viendo, se trata de una persecución a unos narcos que llevaban más de 4.000 kilos de resina de hachís en una lancha escoltada por otras 2 en aguas del Estrecho. La Guardia Civil finalmente, después de una persecución de película que duró bastante tiempo, consigue recuperar toda la droga. Eso sí, los narcos consiguieron escapar, pero por lo menos se hicieron con ese alijo que afortunadamente no va a poder entrar en nuestro país, pero la persecución ha sido importante. Y esto es lo que más o menos se ve prácticamente todos los días, José María, ¿no? Sí. Persecuciones, ya no solo con las lanchas de la Guardia Civil, también con el helicóptero. A cualquier hora. Y ahora han dicho los narcos, ¿quieren guerra? Pues habrá guerra. Pues nada, yo nunca me gusta emplear esos términos de guerra, pero sí que es una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Y ahí fue el ministro, fue el ministro, dijo, efectivamente. Hay que, le hemos declarado la guerra al narcotráfico y ellos han asumido esa palabra y ahora dicen que si quieren guerra pues la van a tener, ¿no? Bueno, pues nada, si quieren emplear esos términos los empleamos y al final es una guerra sin cuartel. Es decir, es que la lucha contra el crimen organizado, contra el tráfico de drogas es una guerra y es una lucha sin cuartel y por lo tanto hay que emplear todos los medios que el Estado tenga a su alcance
incluidos medios judiciales, y aquí quiero hacer un hincapié muy especial. Es decir, no es posible, y eso sí hay que modificar la ley, habrá que modificarla, que los bienes incautados al narcotráfico se almacenen, como son las lanchas estas, en depósitos judiciales, que luego son robados por los propios narcotraficantes. Es decir, no tiene ningún sentido, o se destruyen o se colocan en otro sitio con mayor seguridad, pero no tiene sentido que en esta guerra juguemos en desigualdad de armas. ¿Qué os parece el decreto ley que se prepara para prohibir las gomas estas, las lanchas de 8 metros de eslora con las seguirán usando, motores potentes? Las pueden prohibir, pero las seguirán usando. Si lo que están haciendo es un delito, y como están cometiendo un delito, van a seguir usando el mejor material, lo más rápido y reunir las garantías de poder llevar a éxito cada plan que ellos tienen. Y en Gibraltar el problema que hay no es como en Galicia, que en Galicia no era diario el que entrase o saliese droga. Se hacía en momentos muy puntuales y muy controlados. Aquí es 24 horas sobre 24 horas. A mí me llama la atención que se haya marcado un punto de inflexión, es decir, es la primera vez que los narcos se enfrentan a los miembros y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una forma abierta, hasta el punto de la entrevista que el narco, al que narco de hachís tú te referías, David, y que palabras textuales, volveremos al Guadalquivir, es decir, ellos tienen playa para son muy fuertes porque ha empezado la guerra, entre comillas, muy tarde. Sí, correcto. Cuando la reacción ha empezado a saltar a los medios de comunicación lo que estaba ocurriendo allí, es cuando se ha reaccionado. Pero yo creo que tarde y mal. Pero Paco, en favor de la policía, en favor de la policía, siempre se ha trabajado allí, siempre ha asistido la droga desde el año 80 y pico, y el trabajo ha sido Estoy hablando de una decisión política, de acabar con un tema que estaba creciendo hasta el punto que lo del hospital fue clave. O sea, lo del hospital, es decir, el hecho de que irrumpieran en un hospital 20 o 30 personas a liberar a un narco, y lo lograron. Eso evidentemente ya marcó una alerta, una alarma, y entonces a partir de ahí, si os dais cuenta, cada día o cada 2 días... Y lo de la lancha con el niño. Hay una incautación de droga, de cocaína, de hachís. Ahora, mi pregunta es muy clara. Es decir, esto lleva sucediendo durante muchos años. Claro, mientras haya se ha dejado o no se ha combatido lo suficiente. No se ha combatido lo suficiente. Bueno, pues se ha combatido igual que ahora. Es decir, cada 2 días, lo que pasa es que no era noticia, pero cada 2 días se incautaba una importante cantidad de droga en estas lanchas. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión? Pues que antes a esta gente no le importaba para nada perder la droga, y lo que hacían era lastrarla. Lastrarla es ponerle un peso a los fardos para que se hundieran en el mar, con lo cual se iban libres y no había manera de tenerlos, porque la droga no aparecía, y les daba igual perder la mercancía. Y ha llegado un momento en que han dicho, oye, es tanto la presión que estamos teniendo, son tantas las incautaciones, que aquí ya no se pierde nada. Si hay que enfrentarse a la policía o a la Guardia Civil, nos enfrentamos. Ese es el problema que ha surgido ahora. Pero las incautaciones de droga, si saqué las estadísticas, han hecho precisamente en San Roque la Guardia Civil ha denunciado que ha habido una lancha, una narcolancha de estas, que se ha enfrentado proa con la lancha de la embarcación de la Guardia Civil. Antes no lo hacían. Es decir, que ya no huyen, sino que ahora se enfrentan, se encaran con la policía. ¿No os acordáis, a lo mejor no os acordáis de unas imágenes que causaron un impacto terrible en la opinión pública desde mi punto de vista, que fue cuando unas lanchas llegan a una playa de gente que estaba bañándose un domingo por la tarde, y de repente, con los bañistas allí, con los niños jugando y haciendo castillos de arena, llegan los narcos y desembarcan andando tranquilamente. No se cortan. Era una sensación de impunidad muy grande. Yo creo que el tema se ha dejado crecer. Y simplemente vuelvo a poner otro punto sobre la mesa. Es decir, ¿por qué no se habla con Marruecos? Sigue siendo mi pregunta. Ahí donde está la llave. Ahí donde está la llave. Vamos a ver, estamos a 14 kilómetros de Marruecos, donde se produce la mayor cantidad de hachís del mundo. Es decir, el 90% creo de la producción mundial. Es decir, mientras...